Miss, ¿le puedo hacer unas preguntas? Dime, ¿Usted cómo ve la política en el humanismo? ¿cómo veo la política Ujú. en el humanismo? Perdón. El humanismo en en la política. Ok. Pues, bueno, considero que es ahora sí que importante el humanismo porque pues es una forma, una concepción, es una visión de ver al ser humano desde una forma integral. Entonces, se supone que al integrar el humanismo en la política, todos estos sistemas o todos estos artículos, estructuras que se desarrollen, siempre deben de estar enfocados en el pro del desarrollo integral del ser humano. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la regulación de los derechos humanos. La Comisión de los Derechos Humanos eh, entra como parte de esta visión humanista con la intención de preservar la integridad, no nada más la integridad, sino también el bienestar de la sociedad. Ahí es donde entra ¿cómo se llama? El humanismo. Es como visualizar todo este sistema de las acciones políticas en pro de la sociedad. Obviamente tiene que haber un equilibrio entre, ¿cómo se llama? Entre todas estas posturas, también un tanto de ética, lo que se debe de hacer, la autorregulación del comportamiento, pero evitando la violación de los derechos humanos. Entonces es por eso que actualmente esté como que en tendencia, o sea, no es una moda, sino como más en tendencia, como generando más impacto, más concientización de esta parte de los derechos humanos, porque justamente entra la visión humanista. También esto lo podemos abordar desde la economía, o sea, ¿en qué sentido? Pues bueno, de que ahora sí que la economía se supone que debe de ser para todos y todas, o sea, el bienestar económico, tanto social, debe de ser para todos y todas, y no nada más para un determinado grupo social, que eso no sucede así, pero en la nueva inmersión de toda esta visión humanista, pues se busca más la preocupación y tener equilibrios. Ok, muchas gracias, Miss. De nada. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias por conectarse nuevamente. Se me fue la luz, como les comenté, se me fue la luz así de la nada. Ustedes se dieron cuenta que desaparecí. Y pues bueno, me regresó a los 20 minutos, pero fue intermitente, regresaba, entonces mejor decidí a las 11. Yo creo que ya ahorita espero que no se me vuelva a ir la luz, pero pues bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir, permítanme, mi, bueno, mi pantalla aquí, que ya se las puse aquí para que podamos visualizar la diapositiva. ¿Cómo se llama? Hace unos momentos nos quedamos justamente en la etapa del Neolítico, ¿sí? Y que habíamos hablado, nada más para recapitular, perdón, que justamente hablábamos del arte rupestre y que el arte rupestre es esta forma, esta expresión, este intento de la comunicación en la prehistoria. ¿A través de qué? Bueno, a través del desarrollo de pictogramas y que, bueno, lo podemos visualizar en las imágenes que les presenté, que se hace a través de ciertos elementos que se tengan a la mano, ¿no? Como, bueno, en ese entonces, pues a lo mejor óxido de zinc, como todos estos elementos que ellos fueron comenzando a descubrir a partir que interactuaban con su entorno. Y bueno, habíamos hablado también que el arte rupestre tiene dos interpretaciones. La primera es a partir, ¿cómo se llama?, de que estos pictogramas, estos dibujos se hacían a partir para un ritual
¿sí? Como ofrenda a la fertilidad para seguir teniendo alimentos, seguir teniendo animales y pues bueno, seguir preservando su economía como es la pesca, la caza. Y bueno, ya de ahí en la segunda visión que se le tiene, más bien la segunda interpretación que se le da, pues bueno, que formaba como un sistema de enseñanza, sobre todo al aprender al cazar para los niños o niñas de ese entonces, que habitaban ¿cómo se llama? La etapa paleolítica y también neolítica. Bueno, se utilizaba para poder enseñarles cómo el entorno de la sociedad se iba desarrollando, porque para ellos era importante la casa, que para ellos pues era un legado fundamental y era una práctica fundamental porque era lo que sostenía su economía. Entonces estamos desarrollando y pues bueno, vamos a continuar con el neolítico. Bueno, ya se comentaba que eso se debe. El neolítico habla de esta forma, este nuevo sistema, de poder hacer una reconstrucción de los elementos que ya habían descubierto. Podemos ver diferentes especies desde que descubren copiar las piedras hasta el descubrimiento del uso del fuego, podían ellos generar fuego y bueno, a partir de ellos poder calentar su alimento. Y también vemos la necesidad de adaptación de tanto el Homo sapiens como el animal que buscaban, se llama, al estar en la tan fríos, pues estaban usando. Aquí podemos ver en pantalla pues, artefactos que comenzaron a construir en la etapa del neolítico. Y bueno, aquí se ven los primeros, ¿cómo se llama? Homínidos de las especies antes del Homo sapiens, eran personas nómadas, es decir, se trasladaban de un lugar a otro con todo ese medio, pues de seguir consiguiendo sus alimentos y preservar su economía. Obviamente aquí en el neolítico surgen pequeñas civilizaciones y se vuelven centros, es decir, lo que en la pantalla de imagen comienzan a fabricar sus cosas, comienzan a fabricar, ¿cómo se llama? Ciertos elementos que les van a permitir establecerse en una sola región. A eso van un lado. Y ahora es con el desarrollo de ciertos grupos sociales, de ciertas pequeñas tribus, comenzó a surgir la necesidad de permanecer y de vivir en lugares. Por eso que en lo que viene siendo Europa, América, pues ellos comenzaron a desplazar, y por eso que el arte rupestre, el lenguaje, todo eso de los pictógrafos, lo podemos encontrar en diferentes partes del mundo, porque se fueron trasladando, ya una vez que se ubicaron en un solo espacio, pues bueno, comienzan, ahí es el desarrollo que comienza a tener las pequeñas civilizaciones, es decir, el grupo de personas que iba a estar por una cultura, que iba a estar compuesto por creencias, que iba a estar compuesto por también comienza esto de la mitología, de la religión, toda una estructura social y política. Entonces, aquí en esta etapa es cuando comienzan a ver también los grupos sociales, las clases sociales, ahorita ya empieza a haber toda una distribución y una jerarquía, pues con toda la intención de que sus pequeñas tribus funcionan de manera efectiva y sobre todo seguir fomentando la producción de sus propios alimentos. Aquí los cambios, era muy importante, se dedicaban a ser agricultores y ganaderos, y ellos cultivaban sus cereales, sus alimentos, comienzan a domesticar más. El primer animal que domestican es el perro, que se llama el jabalí, pero el jabalí en su evolución y en su domesticación se convierte, como se llama, en el cerdo, como hoy ya lo conocemos. Entonces son los dos primeros animales que domestican y que eso permite también desarrollar más habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque aunque su comunicación era a partir de la emisión de sonidos primitivos, ellos lo hacían con la intención de poder comunicarse con los animales y también de poder comprender, poder conceptualizar como todos los que estaban alrededor. Es lo que hoy pasa en la actualidad. Todo lo que nosotros nos cuestionamos, preguntamos, lo hacemos con la intención de poder dar una respuesta a lo que nos rodea. Entonces, bueno, ellos para favorecerse, pues también le brindaban culto a la tierra, al agua, a la lluvia, que ya después lo vemos mucho más marcado en las civilizaciones de América, como los mayas, los olmecas, los aztecas, que ya hacen más cultos, más ritos, exclusivamente para obtener cierta fertilidad a cierto elemento natural, como puede ser el agua, el fuego, la tierra, los 4 elementos principales que conocemos, pues bueno, justamente para seguir preservando su sistema económico. Y bueno, aquí hay nuevas formas artísticas religiosas. Lo siguen utilizando. La diferencia es que ahora el arte rupestre ya no nada más lo presentaban para ritos y tampoco lo presentaban para educación, sino también ya para representar inclusive las propias vivencias que se desataban en estas pequeñas civilizaciones. Ya hablaba más como de los hechos, ya no nada más era como de representar en específico algún animal o algún elemento, sino ahora ya hacen representaciones, es decir, ya se convierten en un escenario. Y justamente esto permite a los arqueólogos el poder comprender
cómo se fue dando, ahora sí que analizar todos estos elementos artísticos para poder conceptualizar lo que estaba sucediendo y de qué forma pues ellos se comportaban en esta etapa. Y bueno, también le brindaban culto al sol. Cuando hablamos de religiones politeístas, estamos hablando de religiones de cultura, de una creencia, de ritos que hacen referencia a dioses míticos, es decir, dioses que no, bueno, en la actualidad que podemos contemplar que son inexistentes porque no los podemos observar. Esto es lo que nos dice la ciencia y su método científico, pero obviamente en la antigüedad, aquí era donde se basaba el culto a estos dioses, a estos seres supremos. Para ellos, el sol, la tierra representaban sus máximos dioses. Pues obviamente también esto entendiendo que les brindaban el recurso para poder alimentarse y para poder seguir, ¿cómo se llama?, creciendo su economía. Y pues bueno, son ciertos, ¿cómo se llama?, ciertos elementos. Aquí podemos ver un observatorio astronómico, obviamente en la prehistoria, que bueno, si nos remontamos a la vida actual, sabemos que tenemos al alcance estos observatorios, obviamente ya más desarrollados de acuerdo a la tecnología, pero ellos también son precursores a todos estos elementos que hoy en día utilizamos. Y pues bueno, ciertas esculturas, ciertos patrimonios que nos dejaron y que lo podemos ver alrededor de nuestro mundo. Y bueno, aquí sus grandes monumentos. Y bueno, que ellos fueron creando y que también les servía como un sistema de protección de vigilancia. ¿Por qué? Porque obviamente ya al expandir su civilización, pues ya comenzaban a la necesidad también de proteger sus territorios. Aquí ya se va desplazando a un sistema económico que conocemos como trueque, es decir, el intercambio de ciertos bienes de acuerdo a lo que a mí me va a beneficiar y de acuerdo a lo que a ti te va a beneficiar. Entonces comienza este sistema, obviamente se hace mucho más formal y presente en la siguiente etapa, pero aquí comienzan con todo ese sistema de el intercambio económico y también esto hace que comiencen a desplazarse mucho más y comiencen también ahora sí que a expandirse, ahora sí que por todo el mundo, estas pequeñas civilizaciones. Y bueno, y una vez que comienzan, ¿cómo se llama?, con la modernización de sus artefactos, con el cambio de toda esa estructura social, también con todo esto de el poder comenzar a desarrollar las clases sociales, los grupos sociales, las pequeñas tribus, se convierten ya en sedentarios, es decir, ya se quedan en un solo lugar y comienzan a desarrollar, a expandir la población, es cuando comienza la edad de los metales. Y se le conoce a esta etapa la edad de los metales justamente por el descubrimiento del cobre, del hierro, del bronce, del oro, de plata. Es decir, en específico por el descubrimiento de este material, de esta forma que se puede seguir innovando y que pueden seguir reestructurando y transformando sus armas. Es decir, entonces se le conoce esta etapa justamente por el descubrimiento de estos elementos. Se llevaban un sistema muy parecido al anterior, eran agricultores, ganaderos, obviamente seguían siendo sedentarios, ya no, y conforme obviamente empezaron el querer la dominación de las tierras contrarias, pues algunas especies o algunas civilizaciones se extinguían, pero obviamente en su sistema ahora sí que de reproducción, en cuanto a lo que conocemos como la reproducción del ser humano, pues ellos comenzaban a seguir expandiéndose y esto con la intención de que su especie, su civilización no desapareciera.
Pues bueno, aquí vemos podemos observar armas más sofisticadas, mucho más elaboradas, con más duración, con más fuerza que les permitía utilizarlo no nada más para defender sus territorios, sino también para hacer mucho más práctico y mucho más ligero el trabajo como agricultores y como ganaderos, y ahora sí que el poder, seguir favoreciendo su economía. Pues bueno, aquí podemos ver otros artefactos. Ya no nada más se enfocan, en el uso del uso de estos elementos para crear artefactos como armas, sino también joyería, objetos domésticos. Aquí ya es más como se vuelven mucho más específicos, comienzan a utilizar artefactos para poder revolver su comida, para poder servirla, lo que conocemos nosotros como todos estos utensilios, cuchara, tenedores. Ellos ya comienzan con la elaboración de esto. ¿Por qué? Porque obviamente al ser elementos mucho más resistentes, permitía también que ellos pudieran utilizarlo a mayor plazo. Y bueno, aquí urnas hornácinas, es decir, aquí en estas urnas ellos guardaban a sus ancestros, a las personas que fueron muriendo ahora sí, en su transcurso de evolución, y este es un rito que se hace para la muerte, y esto lo podemos identificar en nuestra vida actual. Las famosas urnas, cuando creman a las personas, bueno, viene de los antepasados, porque también ellos tenían estas prácticas, tenían estas creencias. Y esto, a la larga, como es un sistema de cultura, de creencias, se va transmitiendo de generación en generación, y esto lo retoman los egipcios a partir, del uso de sus sarcófagos para la protección del muerto, el embalsamaje del cuerpo, y esto con la intención de un ritual hacia la muerte, que eso los convertía en inmortales, que lo vamos a ver un poquito más específico en un momento, pero eso habla de la conexión que comienza a tener pues desde la prehistoria hasta las civilizaciones clásicas. Y bueno, aquí ya no nada más son tribus, no son pequeñas civilizaciones, ya comienzan a aparecer las primeras ciudades. Entonces ya aquí el territorio que demandaban, la expansión que ellos tenían era mucho más grande, y ya comenzaban a tener una estructura social, es decir, ya tenían un organigrama social, había quien llevaba el mando, los sacerdotes a quién se iban a dirigir, quién iba a hacer los rituales, quienes se comenzaban a dividir, se distribuían roles, tareas, quienes iban a cazar, quienes iban a hacer los alimentos. Entonces ya comienza a haber una distribución de roles, justamente porque al expandirse y convertirse en ciudades, pues bueno, necesitaban mucho más manos, es decir, más proactividad. Y bueno, aquí podemos ver como ejemplo las chozas, como comienzan también ellos ya a tener la estructura, es decir, la arquitectura, ya la tienen a tener mucho más justificada, ya comienzan a tener ahora sí que sus chozas ya dejan de ser chozas y se convierten ya en zonas urbanas. No como lo conocemos hoy en día, pero sí comienzan a tener como todo este cambio a nivel social y también a nivel, de sus poblados. Se ve ya un cambio y avance en su infraestructura. Y bueno, comienzan a desarrollarse diferentes pueblos, culturas. Por ejemplo, aquí comienza a tener mucho más impacto el arte, las creencias, sobre todo la religión, comienza a haber como más interés por darle una explicación, un enfoque diferente a esto de la religión politeísta, es decir, ya no nada más creer en dioses, sino comenzar a generar como el interés de
explicar lo que les rodeaba desde otro punto de vista. Aquí todavía no aparecía una religión como lo conocemos hoy en día, el cristianismo, el catolicismo, todavía no aparece como tal, pero comienza a surgir como toda esta incertidumbre, como toda esta necesidad de buscar nuevas explicaciones. Ya se habían adaptado en sus contextos pasados, pero ahora necesitaban nuevas transformaciones. Y bueno, aquí algunos ejemplos de ciertas culturas, pues eran los celtas, los iberos, los griegos, que vamos a hablar de la antigua Grecia, la cartagineses, los fenicios, o sea, ya comienza a ver, ya no nada más hay ciudades, sino ya hay ciudades con culturas, con creencias, con un sistema político, pues bueno, eso hizo más complejo que quienes, la especie, quienes vivieron en la etapa neolítica, la etapa paleolítica, pues siguieran permaneciendo, comenzaron a extinguirse y bueno, comenzaron a llegar las nuevas personas, como sucede hoy en día. Y bueno, a partir de esto, de la edad de los metales, pues se dan nuevas formas de vida, mejoran las técnicas agrícolas y ganaderas, es decir, con todo este descubrimiento de los metales, pues innova, es una forma de innovar sus artefactos y eso hace mucho más práctico el manejo de ciertos elementos para generar su economía. El intercambio de productos aumenta, es decir, el trueque que les comenté, este intercambio de acuerdo a lo que necesitemos y que también esto lo podemos observar, lo podemos identificar en ciertos sistemas políticos, económicos que hoy en día nos rigen como sociedad, como el capitalismo, el socialismo, el neoliberalismo, el consumismo, o sea, son estas formas que aunque no estaban establecidas con un nombre, existían y se daban con desconocimiento, sí, pero comenzaban a desarrollarse. Y esta es la repercusión que hoy en día podemos reflexionar acerca de estos sistemas políticos y económicos. Y bueno, la acumulación, el descubrimiento, nuevas técnicas de navegación, el descubrimiento de la rueda, el uso del caballo, la acumulación de riqueza, metales, favorece la aparición de desigualdades sociales. Bueno, aquí, claro, obviamente, al aumento de las riquezas, también a la división de las tribus, de la conformación en ciudades, pues bueno, comienza ya a haber una estructura social mucho más enmarcada y que es la que hoy en día predomina, ¿no? Los jefes, los agricultores ya comienzan a tener una función en específico, pero también comienzan a tener un estatus social en específico y que el estatus social, de acuerdo a la psicología social, nos habla de ese nivel jerárquico que se nos asigna o que adquirimos o tenemos a partir de una condición social con la que nacemos. Ejemplo, los hijos de los gobernadores. Ellos tienen un estatus social porque no, sí se les asignó, pero ellos lo tienen de manera inmediata a partir de que sus papás son quienes se les asignó una jerarquía. Entonces el estatus social comienza a aparecer, no con estas palabras que yo se los estoy compartiendo, pero se comienza a conformar todas estas divisiones sociales y económicas. Y bueno, sí, el trueque se comienza a dar, pero también así era de lo que a mí más me convenga es lo que vamos a acordar. Entonces, obviamente, quienes tuvieran mucho más poder en cuanto a riqueza, es decir, en cuanto al uso de los metales, eran quienes podían decidir en cuanto al sistema de trueque, el intercambio de los productos. Y bueno, con todas estas tres etapas, en la Mesopotamia, aproximadamente en los 5000 años antes de Cristo, aparece la escritura sumeria. Esto se hacía en especies de roca y en este momento, cuando aparecen los primeros textos escritos, se termina la prehistoria y comienza la historia. ¿Por qué se le conoce como prehistoria? Pues bueno, sabemos que no había como tal estas
representaciones escritas del lenguaje, solo había el arte rupestre, pero era más de interpretación subjetiva que el que efectivamente hubiera a partir de pictogramas un sistema de escritura parecido a los jeroglíficos de Egipto y que nos mandaran un mensaje, que nos dieran a conocer algo. Entonces ya en esta época se acaba la prehistoria y la escritura comienza a tener mucho más auge y eso se da a partir de la cultura griega, que lo vamos a estar revisando la siguiente semana. Y bueno, para generar como conclusiones y aterrizar de una forma mucho más estructurada, ¿qué es lo que cada una de estas etapas aportó a las sociedades actuales o a la conformación de cada una de estas sociedades? Pues es lo que tenemos en pantalla. ¿Quién me ayuda a leer? Cristel, Alexa, Lucy. Dice, características generales. Paleolítico, economía, caza y recolección. Sociedad, ¿la puede hacer un poquito más grande? A ver, espere. Ahí está. Ondas nómadas y vivían en cuevas. Política. El sacerdote funge como gobernante. Su función desde médico o brujo científico hasta hombre de Estado. Aparecen los clanes quienes construían sus chozas cerca de zonas cultivadas para proteger el producto del trabajo. Religión politeísta. El hombre creía en Dios a partir de los fenómenos naturales. Aportaciones culturales. La música imita sonidos naturales. Las herramientas o armas para caza, fuego y el arte mueble, que se expresa por medio de objetos de piedra, hueso o marfil. Neolítico. Economía. Aprovechamiento de la tierra con la agricultura y la ganadería. El trabajo significa la fuerza productora de la riqueza. Se origina la propiedad privada e inicia el comercio en forma de trueque. Sociedad. Hornas sedentarias. Desarrollo de las clases sociales, comerciantes, funcionarios y sacerdotes. Política. Poblados, ejecuciones y asambleas de guerreros. Religión. En ese periodo el ser humano era totemista y creía que los espíritus animales influían adoración de los animales a la tierra como proveedora de alimentos y vida, danzas rituales asociadas a ritos de fertilidad. Aportaciones culturales. Alfarería, trenzado de fibras y telar, domesticación de los animales, perros, jabalís y los cerdos. Aquí falta uno. ¿Quién me ayuda a leer el siguiente? Gracias, Alexa. Dice conclusiones, dice características generales, edad de los metales, edad de cobre, bronce y hierro, economía, agricultura, ganadería y la caza, sociedad, ciudades pequeñas rodeadas de murallas para una mejor protección de los ataques exteriores, conformación de grupos sociales, las viviendas se construyeron utilizando el adobe, masa de barro y paja moldeada en forma de ladrillo. Política, aparición de nuevos oficios, herreros, orfebres, comerciantes, desarrollo de una pirámide social. Y de ahí me paso a religión. Sí. Dice religión. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza y a dioses con forma de animales.
Celebraban ceremonias en santuarios y en cuevas, también en lugares sagrados donde arrojaban objetos metálicos, ríos, lagos y aportaciones culturales, monumentos megalíticos, tartesos, objetos de joyería, piezas de cerámica oscura y sin decoración. Ok, bueno, y aquí, gracias, Crisel. Y bueno, aquí nada más para hacer como reflexión de por qué aparece otra etapa y no la incluimos en las diapositivas, se las resumo. Es una etapa, lo mesolítico es una etapa transitoria entre lo paleolítico y neolítico. En esa etapa lo que sucedió es que comenzaba a haber había pérdida de ciertos sistemas de producción de economía como la ganadería y la agricultura. Entonces, para que esto no sucediera, tuvieron que reestructurar sus sistemas, es decir, como ir cuestionando que ya no estaba como funcionando en ese entonces y poder cambiarlo, transformarlo. Entonces, es por eso que a partir de todo este cambio y como pérdida de esos sistemas económicos que tuvieron en su etapa anterior, comienzan a experimentar un poco más con la caza, con la recolección de ciertos frutos que estaban a su alcance. La pesca se vuelve una actividad indispensable para seguir aumentando la economía y se comienza a observar una incipiente forma de agricultura, es decir, hubo como un desplazamiento, hubo como una sustitución de esta actividad y que eso también los llevó a un estado de crisis económica y que hizo replantear como todos los sistemas que estaban implementando, regresar a la anterior que tenían y es cuando comienza nuevamente a resurgir la etapa neolítica. Entonces es un periodo de transición. La política, el sacerdote o jefe comunal ejerce mayor poder sobre la comunidad, aparecen líderes en ciertas actividades. Bueno, aquí, como es una etapa transitoria, podemos identificar que todas estas estructuras específicas comienzan a aparecer en un menor nivel, se consolidan en la etapa, ahora sí que neolítica, y es ya cuando se comienzan a implementar de forma formal. En esa etapa transitoria era como la etapa de experimentación para identificar como estas nuevas formas para adquirir economía, para reestructurar sus sistemas sociales y bueno, a partir de eso, pues seguir enriqueciéndose. Y la religión permanece politeístas, nada más que aquí la diferencia en este trance comienzan también a desarrollarse los cultos a los muertos, como lo podemos ver, cómo se llaman estas urnas, empiezan a practicar magia, comienzan a tener como todo este sistema de creencias de que las almas seguían viviendo, es decir, seguían penando y por lo tanto le tenían que guardar un culto. Y aquí podemos identificar ciertos rituales que hoy en día hacemos a la muerte, como es el altar de muertos. Bueno, aquí podemos ver que de nuestros ancestros, es decir, desde la prehistoria, se implementaba esto con la intención de darle un descanso eterno. Entonces, pues ellos también ponían en práctica a partir de esta creencia. Y las aportaciones culturales, bueno, estuvieron en el arte, la escultura de Venus, que es, ¿cómo se llama?, la madre de la fertilidad, los bisontes, caballos, pinturas tectiformes basados en puntos y rayas, además de ser polícromas. Bueno, estas técnicas, se las voy a mostrar aquí. Ya con esta diapositiva estaríamos terminando, pero este es un nuevo sistema. Se sigue contemplando como arte rupestre, pero ahora con otro sistema de, ¿cómo se llama? Otro sistema de representación de pictograma. Ya comienzan a utilizar líneas, comienzan a utilizar más colores a partir de la combinación de estos elementos iniciales que tienen para hacer el arte rupestre. Bueno, ya lo comienzan a explorar y que también nos da hoy en día pues lo que conocemos como la gama de colores como RGB. Entonces esto también innova en el sistema y en la forma de representar su arte rupestre. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario.
Ok, bueno, entonces con esto terminamos lo que viene siendo la etapa de la prehistoria. Ustedes en su Empira van a tener una actividad relacionada a esto. Cuando la realicen en la siguiente semana lo vamos a estar desarrollando. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder ahí identificar no nada más como todo ese sistema, más bien como todo este origen de la especie, la evolución del hombre hasta la actualidad como Homo sapiens. Entonces, cuando ustedes tengan esa actividad, vamos a retomar el tema, vamos a reflexionar y ya haremos ahí como la relación con todo esto que vimos. Van a poder hablar acerca del origen también de la escritura, cómo también actualmente esto repercute y que la escritura dio la pauta para que se originara el uso del lenguaje. Ya este lenguaje que conocemos, el lenguaje fonético, el implemento de signos, de significantes, de ahí es cuando comienza a desarrollarse y tiene más impacto la escritura con el lenguaje. A partir de que comienzan a escribir es que podemos comenzar a interpretar y bueno, una vez esto, podemos comenzar a saber qué es lo que vamos a comunicar de manera verbal. Y bueno, ya con esto vamos a terminar. Esta diapositiva la van a poder encontrar en plataforma Pira para que ustedes lo retomen las veces que lo consideren necesario y también les va a servir como apoyo para que puedan hacer su actividad en Pira. ¿Sale? Entonces aquí ya terminando la praxis, yo les estoy subiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a concluir con la videoconferencia porque todavía nos quedan 20 minutos de la hora estipulada y vamos a continuar con el tema de la cultura clásica y vamos a abordar el tema de Egipto. ¿Sale? Vamos a ver un sistema muy parecido, vamos a hablar de la economía, de las estructuras sociales, vamos a hablar de la importancia que ellos tuvieron para desarrollar de una forma mucho más sistémica, estructurada, lo que viene siendo la escritura. Porque bueno, el primer aporte hacia la escritura es el arte rupestre. Después vienen los jeroglíficos y los jeroglíficos enmarcan ya el descubrimiento del lenguaje verbal. ¿Vale? Entonces, bueno, les voy a concluir la videoconferencia y nos volvemos a conectar de manera inmediata.